Bueno, mi nombre es Mariano Gaitán, soy abogado, trabajo en el equipo jurídico de abuelas desde el 2007 y trabajamos con las abuelas en la lucha, digamos, para buscar a los nietos que han sido secuestrados durante el terrorismo de Estado y devolverles su identidad que ha sido robada y también darles a las abuelas que los buscan desde hace tantos años la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. Me han pedido en esta entrevista que cuente qué es el derecho a la identidad y cómo se encausa la lucha de las abuelas. Desde un punto de vista más general, la identidad define a una persona, básicamente es la identidad de alguien, es lo que le hace ser lo que es en sí misma y distinta de las demás. Esto tiene distintas aproximaciones, digamos, desde una perspectiva psicológica o antropológica. Si hablamos específicamente desde el punto de vista jurídico, nosotros lo definimos como un derecho complejo que involucra distintos aspectos de la vida de una persona, que tienen que ver básicamente con el nombre, el derecho a tener un nombre que sea dado en el momento de nacer, y también incluye el derecho a ser criado por las personas, digamos, que lo han traído al mundo, por sus padres o por sus familiares en caso de que los padres no puedan hacerlo. Este derecho que no existía, digamos, consagrado expresamente en las leyes en nuestro país y en la Constitución, ha sido desarrollado en buena medida gracias a la labor de abuelas que desde este trágico, digamos, y terrible episodio que sufrió la Argentina durante la dictadura de robo de chicos, justamente permite, digamos, todo un desarrollo a partir de esta lucha que se ha ido consagrando en instrumentos y en leyes que han dado una consagración expresa a estos derechos. En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, que en buena medida tuvo una intervención muy protagónica, digamos, de la Argentina, impulsada por las abuelas, en varios artículos consagra estos derechos y también la obligación del Estado de preservar y garantizar la identidad de las personas. Y esto a su vez se entiende ahora toda la jurisprudencia en este sentido como un derecho que está reconocido en nuestro país y que debe ser garantizado por el Estado. Puedo hablar un poco también sobre lo que ha significado la práctica de sustracción de chicos, de bebés, durante la dictadura. Esto también gracias a la lucha de las abuelas y a su militancia y también a su lucha en el campo jurídico, digamos, ante los tribunales y reclamando, digamos, por la aparición de los jóvenes, se ha entendido y se entiende actualmente que esta práctica de sustracción de menores constituye también una forma de desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas, que es la práctica sistemática que utilizó el terrorismo de Estado para llevar adelante su plan represivo, implica justamente sustraer a un sujeto, a una persona, privarlo de su libertad y negar toda la información a sus familiares, a sus seres queridos que reclaman por ellos sobre esta situación de detención y de esta manera impedirle que se ejerzan los derechos y las garantías que están consagradas en la Constitución, como por ejemplo el habeas corpus o los medios para que se ponga fin a esta privación de la libertad. Esta figura que estaba, o en un momento, digamos, se pensaba solamente en los casos de las personas adultas, con el caso de los niños también ahora se entiende que esto forma parte, digamos, de esa práctica terrorista y que constituye también una desaparición forzada de personas. Y en este sentido existe una muy importante jurisprudencia, digamos, decisiones de tribunales locales y también de tribunales internacionales de derechos humanos que justamente han establecido que la desaparición forzada de personas implica la violación de muchísimos derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a acceder a la justicia, y que el Estado se encuentra especialmente obligado a hacer cesar estos derechos y a generar investigaciones que hagan justamente cesar estas prácticas y devuelvan la garantía de los derechos de todas las personas. En el caso de la Argentina, y específicamente en relación a la práctica sistemática de robo de bebés, el Estado, a instancia de las abuelas de Plaza de Mayo, ha creado un instrumento muy novedoso, digamos, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta experiencia, que es completamente original, digamos, en parte por la trágica historia de nuestro país, pero también por la creatividad y por la militancia, digamos, y el impulso de las abuelas, conjuga de una manera muy específica los máximos avances de la genética y de la ciencia aplicada a la investigación forense
y por otro lado justamente un marco legal tendiente a reparar lo que implica una grave violación a los derechos humanos, como es la sustitución de la identidad de las personas. En este sentido, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene por función tomar muestras de los familiares de víctimas de la represión que buscan a un niño desaparecido, almacenarlas, garantizando, digamos, las condiciones de seguridad e inalterabilidad de estas muestras, y luego tomar todas las muestras de los jóvenes que se acercan voluntariamente a abuelas y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, con dudas acerca de su origen, para saber si son hijos desaparecidos o, en su caso, cumplir con las medidas de prueba que ordenan los jueces en causas donde se intenta investigar y esclarecer si un joven es hijo de desaparecidos, y esto se hace en el marco de una investigación judicial. Existe como una suerte de debate o una controversia en torno a si es legítimo o si es admisible que una persona adulta que no desea conocer su identidad en un determinado momento de su vida pueda ser, digamos, ordenada por un juez que tenga que practicarse una medida de prueba tendiente a este fin. En este sentido, es importante aclarar varias cuestiones. En primer lugar, cuando existe un caso de apropiación de un bebé y de sustitución de su identidad, estamos hablando de un delito penal, que podría ser, por ejemplo, un homicidio o un delito contra la propiedad, que es cualquier tipo de delito, que implica que existe un interés estatal muy importante, muy fuerte, en el esclarecimiento de este hecho y en la aplicación de la ley, como en cualquier caso, en cualquier delito. La principal consecuencia práctica que tiene es que no depende de las personas que están involucradas en la investigación de este hecho, como puede ser en particular la víctima, no depende de su voluntad que el Estado investigue y esclarezca este hecho, justamente porque lo que existe detrás es una cuestión de orden público tendiente a la aplicación de la ley y a que exista justamente una justicia por estos delitos y no impunidad, digamos, por cualquier hecho. En este sentido, cuando se pone el acento exclusivamente en la voluntad de la persona, se olvida justamente que lo que se trata es de esclarecer un delito como en cualquier otro caso. Por otra parte, como yo mencionaba también recién, en este caso no se trata de cualquier delito, porque estos crímenes que constituyen una desaparición forzada de personas y fueron cometidos al amparo del terrorismo de Estado por agentes, en muchos casos, de las Fuerzas Armadas o agentes estatales, constituyen lo que se llama un crimen de lesa humanidad. Esto es, de los delitos más graves que existen en el mundo, digamos, en la costumbre internacional y en el derecho internacional, y esto implica que existen deberes especiales de los Estados de prevenir este tipo de hechos, porque afectan la dignidad humana, digamos, de un modo inigualable, que ningún otro caso lo puede equiparar, y también de prevenirlos, decía, y de esclarecer y sancionar a los responsables, porque justamente esto es un criterio muy establecido en toda la jurisprudencia internacional. Cuando existe impunidad frente a estos hechos, existen condiciones propicias para que puedan repetirse. Y en este sentido se señala que la persecución, el juzgamiento y el castigo de los responsables de crímenes de esta naturaleza constituye la principal garantía de no repetición de los mismos, y que es a su vez entendida como una forma de reparación para las víctimas que han sufrido este tipo de vulneración a sus derechos fundamentales. Por eso es importante, a la hora de analizar este conflicto o esta controversia que yo planteaba en un primer momento, que no se trata de una cuestión privada que enfrenta a dos intereses o dos voluntades. Por un lado, el de la presunta víctima que se niega a una medida, y por otro lado, la presunta víctima abuela o pariente que reclama esclarecer este hecho. Sino que lo que existe en el fondo es un interés o un conflicto mucho más complejo que hay detrás, justamente, y que tiene que ver con la comisión de gravísimos delitos que el Estado tiene la obligación de esclarecer y eventualmente juzgar y sancionar a los responsables. Es importante aclarar de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, digamos. En algún sentido, todos somos humanos y tenemos derechos, digamos, cualquier persona tiene derechos. Pero cuando se habla de derechos humanos en un sentido más específico, nos referimos al conjunto de
derechos esenciales que son inherentes a la condición de persona de cualquier individuo en cualquier parte del mundo y a los cuales los estados se encuentran especialmente obligados a respetarlos. En este sentido, a lo largo de la historia, si uno mira en perspectiva, va a observar que las principales violaciones a los derechos, los bienes y las libertades de las personas no provienen tanto del delito común, de la inseguridad que está tan en boga hoy en día, sino que tristemente los principales violadores de derechos humanos son precisamente los estados y los aparatos burocráticos puestos justamente en funcionamiento contra los fines que originalmente los crearon, que era justamente la protección de estas libertades. En este sentido, la experiencia, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración marca un hito prácticamente fundacional en todo el proceso de que se conoce como institucionalización o internacionalización de los derechos humanos, que es un proceso de plasmar en instrumentos, en cartas, pactos, justamente un conjunto de derechos que los estados se comprometen entre sí a respetar en cualquier circunstancia y en cualquier momento. En nuestro país, que obviamente ha suscrito la Carta de Naciones Unidas y las declaraciones que dan origen a este proceso, justamente tenemos nuestro propio momento, digamos, en nuestra historia, que es justamente la dictadura, el llamado proceso de reorganización nacional, que implicó básicamente un régimen de terrorismo de Estado en el cual se ponían todas las estructuras estatales, comenzando, digamos, desde las Fuerzas Armadas, pero también todo el aparato burocrático, y nosotros en Abuelas lo podemos ver específicamente incluso en los casos de los hospitales, de los registros, de los juzgados, que también trabajaban en esta implementación del siniestro plan de sustracción de menores, y que justamente esto lo que implica es una práctica estatal orientada a la vulneración de los derechos de los ciudadanos y de las personas que habitan el territorio. De esta manera se coloca, digamos, a los sujetos en una situación de indefensión y de vulnerabilidad que no tienen hacia dónde acudir justamente para obtener la protección de la ley y justicia y seguridad en sus bienes y en su vida. Por eso es que es tan importante el proceso de internacionalización de los derechos humanos, porque justamente la experiencia histórica determina que como son los propios estados los que pueden vulnerar estos derechos, es necesario generar a nivel internacional consensos y es muy importante también la costumbre, digamos, los pactos que trascienden incluso a los gobiernos específicos y que determinan que hay un conjunto de derechos que no se pueden violar y que en caso de que los estados violen estos derechos van a estar obligados frente a todos los demás estados y entre los individuos de todo el mundo a protegerlos y a, digamos, hacer cesar en primer lugar cualquier tipo de violación, pero luego también a reparar las violaciones y a adoptar medidas en su derecho local para que este tipo de prácticas no se repitan y en su caso adoptar todo tipo de medidas reparatorias. En este sentido también es que se señala que cuando existen violaciones a los derechos humanos surgen para los estados, que son los sujetos obligados frente a la comunidad internacional, obligaciones especiales de reparar, investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de ese tipo de actos.